Muchas gracias por conectarnos, queridos amigos, radio oyentes de Radio Solidaria y televidentes de Solidaria TV. Estamos contigo y, como sabéis, queremos continuar estándolo en verdadera entrega de amor y como canales, no solamente en términos de televisión y radio, sino como canales de Dios para transmitir sus bendiciones, su sabiduría, su palabra. Lo que recibimos, pues después de orar, lo que recibimos, eso compartimos. Gracias por contactarnos y hoy queremos hablar de algo, pues como siempre, que es muy necesario saber cómo el ser humano necesita un cayado. Es curioso que solo ves a los ancianos, y ya cada vez menos, en los pueblos con el cayado para caminar. Pero claro, ellos no solamente lo tienen para caminar, sino que ellos lo tienen para poder escoger setas, champiñones o para poder dar con el cayado al zorro si se les, a quien sea que vean con peligro, o para sacar a un cordero de un zarzal. O sea, tienen varias funciones los cayados, ¿no? Y sin embargo, ahora los ancianos usan una especie de porra con un pomo que a lo mejor es casi de plata o sobre todo depende si es marqués o si es concejal o si es un jubilado común. En cualquier caso, creo que es más eficaz el cayado. Perdón. Ten en cuenta que el campo, cuando se vive en forma más natural, sino en las ciudades, hay mucha dificultad para ciertas áreas, ciertos sitios. Entonces, el cayado es muy útil, ayuda, aún para los jóvenes. No hace falta ser mayor para irte ayudando con un cayado, ¿no? Pues en términos espirituales estamos queriendo compartir que todos necesitamos cayado. En la manera de poder servirnos unos a otros, porque simboliza el amor, simboliza el brazo de Dios. Y como interactuamos unos con otros, pues qué bueno que si tenemos un buen cayado espiritual, perdón, de amor, entonces podamos ser de bendición a nuestros semejantes. Fundamentalmente, todos aquellos que ejercemos una labor pastoral, y cada hombre casado, cada padre es pastor de su rebañito de familiar, necesitamos todos el cayado de Cristo, el buen pastor. Pero las mujeres también necesitan de una manera ese cayado para las corderas, para las jóvenes y para otras mujeres, para sacarlas de los atolladeros, para abrazarlas, para consolarlas, para inspirarlas, para darles revelación, palabra de ciencia, para enjuagar sus lágrimas, callados de amor. Y bueno, vamos a empezar por hablar del pastor excelente que es nuestro Padre Celestial, como quiere consolar y pastorear a su pueblo, en este caso a Sión. Y leemos en Isaías 40, del 1 al 11. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yahvé por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Yahvé, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece,
y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Yahvé, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahvé ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Yahvé sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Yahvé el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Bueno, el pastor está mostrando lo que es su compasión, su perdón y claramente lo que es la acción del cayado, de ese brazo paternal y de ese brazo rescatador y misericordioso del amor del buen pastor, ¿no? Perdón, pues liberación y consuelo, ser apacentado, es decir, comida, darles la comida para el cuerpo y para el alma, ¿no? Y suavemente, con el cayado se pastorea suavemente, con la vara ya no. Ahora, ¿qué es primero, la vara o el cayado? Porque yo creo que hay confusión. Un texto dice la vara primero y otro no. Y entonces vemos que cuando el buen samaritano atiende al malherido en el camino a Jericó por ir a pecar, los demonios le meten pero fuerte y lo dejan medio muerto, y el samaritano no va ahora con la vara y a darle. Primero, parece que debía estar inconsciente de los palos que lo dejaron casi muerto, ¿no? Entonces, ¿qué usa? El aceite, ¿no? Primero el aceite, que suaviza, es la misericordia, ¿no? que calma el dolor, y que cura las heridas también. Claro, entonces, en este caso estamos viendo que primero es el cayado, el aceite, luego el vino que simboliza pues la sangre de Cristo y que simboliza también pues la desinfección de la herida, el perdón de los pecados y que tiene que ver parte con la vara. Pero la misericordia que está simbolizada en el cayado precede a la verdad, al juicio, a la disciplina, al castigo. Y decía Tagore, solamente el que ama puede castigar. Y no puede agradar a Dios la vara sin el equilibrio del cayado. Así que primero el cayado y después la vara, salvo que Dios, el buen pastor, decida otra cosa, como luego veremos un texto que cambia el orden. Y así leemos Proverbios 16, 6. Aquí es primero la misericordia, ¿verdad? Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Yahvé los hombres se apartan del mal. La misericordia está simbolizada en el cayado, la verdad está simbolizada en la vara, de la rectitud. Es decir, la voluntad dogmática absoluta, inamovible, inquebrantable de Dios y que es la verdad que no pasa nunca, ¿no? Entonces está simbolizada en la vara y qué bueno que es el amor lo que prioriza a Dios, porque por amor dio a su Hijo, lo entregó al mundo para salvar al mundo. Todo lo ha hecho por amor, la creación la hizo por amor, porque Dios es amor y por tanto diríamos que el cayado simboliza esa paternidad pastoral de Dios, ¿no? Decía Platón, el amor todo lo transforma, hasta
el cobarde puede devenir valiente, incluso héroe. Durante 42 años de trabajar con todo tipo de personas, ¿no? Dificilísimas, violentas, crueles, ¿qué es lo que más ha usado Dios para transformar a las mujeres con las que has tratado de todos los colores y de todas las maneras? Y a los hombres. Y a los hombres. Que he tratado también como hijos, muchos. Claro. No, el amor, sentirse queridos y aceptados, ¿no? Sentir el amor de Dios, eso es lo que ha podido hacer algo en sus vidas. El callado, el darle un abrazo. El padre al hijo pródigo le da un abrazo, no va con la vara. Primero le da el abrazo, el callado, ¿no? Y así va transformando vidas el Señor. Después, claro, si tú das un abrazo y resulta que reacciona con soberbia y con cólera y con tal, pues igual lo que necesita después ya es unos buenos golpes de vara. Miqueas 7, 14 a 20 podemos leer lo siguiente. Apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto, y las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrantados ante Yahvé nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Bueno, está hablando de realmente una declaración de que Dios apacienta su pueblo, su heredad, con el callado pastoral, pero también está indicando a todos los que gobiernan políticamente, reyes, gobernadores, de cualquier manera, concejales o alcaldes, pues que apacienten al pueblo que gobiernan con el callado. Porque como si fuera rebaño de su heredad, es lo que les ha entregado Dios para ese gobierno, y fundamentalmente la familia, y después a la iglesia. La iglesia, como pueblo de Dios, debe tener pastores que apacientan esos rebaños de la heredad de Cristo. Hubo una herencia, Cristo murió, ¿y cuál es la herencia? La iglesia. Es la herencia que Cristo ha dejado con su muerte en la cruz, porque de su sacrificio nació la iglesia, de su costado nació la iglesia, como del costado de Adán nació Eva, Dios creó a Eva. Y entonces dice que haciendo eso, los que vean esa manera de pastorear política, religiosamente, familiarmente, socialmente, económicamente, empresarialmente, se avergonzarán, porque es como mirarse un espejo de rectitud, un espejo de honradez, de dignidad, de justicia. Y entonces se avergonzarán y dirán, muchos mirarán para otro lado y echarán a correr y no querrán de ninguna manera seguir mirando, porque aman su retorcida manera de vivir, porque aman el pecado. Pero otros, serán movidos a cambio, ¿no? Y entonces, pues que Dios, como el que existe, el único que perdona toda la maldad, pues a través de ese pastoreo recibirán el perdón de Dios, como lo hemos recibido nosotros, en la administración que Dios nos dio a través de otros siervos, ¿no? Y así volverá a tener misericordia, es callado de misericordia.
de nosotros y también de los que ministramos. Yo digo también de nosotros, porque hemos recibido misericordia, pero si no damos misericordia, ¿qué pasa? ¿Seguiremos recibiéndola? No. Podemos perder la misericordia. Como la parábola de los deudores, ¿no? Si retienes el perdón o retienes la misericordia, Dios te entrega en manos de los torturadores. Así que, ¿quiénes son los torturadores? Entonces te hace cumplir los delitos y ya dices, pero vamos a ver, recibimos de gracia para dar de gracia, recibimos de misericordia para dar de misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Y esa es la función principal del callado, ¿no? Apacienta a tu pueblo con el callado de Cristo. Cualquier responsabilidad sobre vidas, hagamos el ejercicio correspondiente de esa responsabilidad con el callado pastoral, ¿no? Y bueno, pues en todas las áreas, porque un maestro no tiene más que una vara, porque yo conozco de niños los maestros de vara, a la pon así las manos, esto era los agustinos de donde yo iba, de chaval, de muy crío, y madre mía, te dejaban los dedos morados, pero nunca había un callado, y entonces, bueno, que Dios tenga misericordia de todos nosotros para, bueno, nunca confundir sentimentalismo con amor, nunca confundir pues abrazo carnal con el callado. El abrazo carnal puede implicar hasta románticos sentimientos peligrosísimos. No. No, y consentir a lo mejor y apoyar pecados, ¿no? Efectivamente, es decir, ser complaciente con el pecado, ¿no? Sentimentalmente. No estamos hablando de sentimentalismo, sino del amor de Dios, de la verdadera misericordia, de la verdadera compasión, que solo nace de Cristo. Al que no está en Cristo no puede saber lo que es transmitir esa compasión y esa misericordia hacia los demás, ¿no? Y bueno, pues qué bueno saber que Dios dice que es infinita su misericordia, nueva cada mañana. Y como decía Taure, las nubes solo duran unos momentos, pero el sol es para todos los días. Me gusta esa frase. El sol de justicia y la justicia, hemos dicho, con misericordia. Dura todos los días, siempre de una manera o de otra. Las nubes pasan, el sol ahí está quieto, simbolizando a Dios. Y a veces, cuando pega bien fuerte, se le llama sol de justicia. Entonces ahí está dando con la vara, te está quemando la hojarasca. En cualquier caso, qué bueno saber lo que dice Jesús como pastor. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso es la consagración. Mayor amor que ese no puede haber. Yo diría que es la culminación de la expresión del callado de Dios, que es un amor a muerte. No hay mayor amor que dar la vida por los amados, ¿no? Y por tanto ahí es el callado divino sublime de la naturaleza, la esencia de Dios. Y esa enseñanza de Jesús la dice a los padres cuando pastoreamos a los hijos. Y lo explica muy bien el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12:14. ¿Cómo debemos pastorear? No buscando nuestro beneficio, sino dando la vida, buscando el beneficio de las personas a las que pastoreamos, empezando por nuestra esposa, nuestros hijos y las personas que Dios ponga a nuestro cuidado, sean las que sean, ¿no? He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y bueno, también pues retomando la explicación de que a veces el Señor utiliza primero la vara
Y luego el cayado, pues leamos lo que dice David en el salmo más glorioso para mí, por lo menos, que es el Salmo 23, y que en el versículo 4 dice así: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. A veces es necesaria la vara primero, porque yo he visto muchos casos, y tú también lo habrás visto, de personas que les vas a dar un abrazo y se echan para atrás. Les vas a mostrar afecto verdadero, desinteresado, y son puro rechazo, y se echan para atrás por el orgullo herido, la soberbia, el endurecimiento. Y entonces esas personas pues van a necesitar la vara de Dios para que se quebranten esos orgullos heridos, de que como que son personas que se creen que merecen lo máximo del mundo, y sin embargo les han dado como a todos nos han dado, y entonces es una injusticia tan grande, porque a mí que yo soy, que me han hecho esto, ¿no? Bueno, Yo creo que Dios es el que hace el mayor trabajo de la vara en las vidas, porque antes de mostrar su misericordia a veces ha tenido que utilizar la vara duramente y quebrantar esa vida para que reciban el abrazo de Dios, precisamente. Yo creo que es Dios que nos ha metido con la vara a todos para hacernos comprender que necesitamos de su amor, no de su callado. y no está metiendo al mundo con la vara. Está metiendo al mundo y seguirá y lo irá. Que son las guerras, sino que la vara de Dios, que se han creído. Los que piensan que son ellos los que hacen las guerras, es que Dios está afuera, está entre bastidores. Dios gobierna todo. Y es la vara de Dios la que trae la sequía, es la vara de Dios la que trae los terremotos, los maremotos, es la vara de Dios. Pero ¿cuándo por fin se darán cuenta y reconocerán a Dios su grandeza y su autoridad absoluta sobre su creación y sobre nosotros? Pues ahí está el gran problema, ¿no? Y bueno, como dice un proverbio español, el amor es como el fuego. Si no se comunica, pues se apaga. Así que el callado es una demostración de contacto, de comunicación. También me gusta porque se llama callado, porque más vale callar a veces cuando quieres bendecir a alguien, en el sentido de que es más difícil escuchar que hablar. Y a personas a las que el Espíritu Santo te da la gracia de que abran su corazón y su boca y se desahoguen y encuentren el oyente fiable, pues eso es medicina para ellos. No sé quién, ahora no me acuerdo de quién es la frase que dice: predica el Evangelio constantemente y si no hay más remedio con palabras. Y no hay más remedio con palabras, con amor y amor, que es muy el amor es muy, no hace falta ruido, ¿verdad? El amor no hace falta ruido. Bueno, hay algunas personas que cuando te dan un beso parece que explota un corcho de una botella, porque son muy así, muy sanguíneas, ¿no? Pero en cualquier caso, esa renovación del amor. En una palabra estoy viendo ahí también, por tanto, que el callado se puede oxidar. Se puede oxidar. El callado se puede partir. El callado se puede llenar de moho. Se puede. Si se moja con las aguas fecales, las aguas del mundo, si se moja, si se mete donde no se debe, hay que limpiarlo. Yo me imagino que es una herramienta que hay que cuidar muy bien desde el punto de vista profesional, pastoral, y que no puede ser que se use para golpear piedras y que tiene que estar pues limpio y a veces alisado, para que, pues oye, no
no se vaya deteriorando. Y engrasado, me imagino que un buen cayado es bueno que se le eche aceitito a la, si es de madera sobre todo, para preservarlo de las bacterias, ¿no? Pues esto es un poco como el amor, hay que cuidarlo, hay que renovarse en el amor de este espíritu pastoral que nos da Dios, ¿no? Y la manera es para tener la mejor comunión. No se trata de mirarse el uno al otro sentimentalmente, en el amor matrimonial, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera tampoco en el amor de padres a hijos, que también, pues alguna vez, qué bueno es mirarse a la cara y hablar mirándose a los ojos, pero, como decía Saint-Exupéry, el amor no es mirarse a los ojos, sino mirarse el uno al otro, sino que es mirar juntos en la misma dirección. ¿Cuál es esa dirección? Se llama Cristo. Puestos los amos en Jesús, autor y consumador de la fe. En esa forma, yo veo que tanto el marido como la esposa tienen un cayado espiritual que no tiene nada que ver con usurpar la autoridad del marido. Si la mujer hace de consejera, de amiga, si la mujer, en esa actuación de buscar el bien de su esposo, le hace reflexionar en situaciones para que no cometa errores. Bendito sea Dios. Un consejero usa como un cayado de Dios, con las revelaciones, ¿no? Es una forma. Y todo de sacar al amigo, ¿no? De un error, de una dificultad. Es como sacar a la oveja de las zarzas. Es que rescatar un peligro, un error. Un buen consejo. ¿Y eso no lo puede hacer la mujer? Pues claro, si eso tiene que ver con robarle la autoridad al marido, no. Yo creo que lo es más la vara. La mujer es experta en consejos. Sí, y de los cuales uno tiene que guardarse algunos. Con mucho cuidado. De algunos. Sí. Pero es que ve una cosa, que la mujer en realidad en su vida, si es espiritual, poca vara usa más el cayado. En cambio pasa al varón más el uso de la vara. Y ahí está el equilibrio. Imagínate como un hombre y una mujer, los dos son uno en Cristo, pues el hombre lleva la vara, la mujer el cayado, aunque pueden compatibilizarse, incluso hasta la mujer alguna vez usa la vara, sobre todo exhortando, amonestando a las mujeres que no respetan ni honran a sus maridos, dice el apóstol Pablo, etcétera, ¿no? o a los críos, ¿no? En definitiva, juntos, mirando en la misma dirección que es Cristo, el reino de los cielos. Pero eso no solo entre hombre y mujer, sino entre padre e hijos, todos mirándonos unos a otros por amor, pero después, sobre todo, la unidad de esa administración que todos podemos hacer. Sin Jesús no podemos hacer nada bueno. Nada. Y luego el cordón de 3 dobleces, ¿no? Que dice la Biblia que no se rompe fácilmente, ¿no? Y esas 3 dobleces, pues es el Señor. Yo veo el cayado en manos de un niño. Cuando viene y te enternece el corazón, estás tan enfriándote, tan metido en números, cosas, y viene un niño y lo usa Dios para enternecerte y despertarte, decir, ¡ay! ¿Cómo puede ser que veo en ese niño, ese nieto, veo el cayado de Dios, renovándome, sacándome del peligro de enfriarme, de endurecerme, de caer en tibieza? Así que todos podemos, por eso es un instrumento divino que manifiesta el carácter pastoral de nuestro Padre y de Cristo Jesús, el buen pastor, ¿no? Y que eso es lo que mantiene la unidad, el cayado. Cuando en una familia, en una iglesia, en una institución, se mantiene la unidad solo con la vara, eso revienta en revolución, rebeldía, pronto o tarde, pero seguro.
Y es el cayado lo que mantiene la unidad. La vara establece la rectitud, establece forma el carácter, pero la unidad es solo el amor el que mantiene la unidad en todos los estamentos de la sociedad, ¿no? En Zacarías 11, 7 a 10 podemos leer, 4 a 10 podemos leer lo siguiente. Así ha dicho Yahvé mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables, y el que las vende dice, bendito sea Yahvé, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Yahvé, porque he aquí, yo entregaré los hombres, cada cual en su mano, en mano de su compañero y en manos de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 cayados. Al uno puse por nombre Gracia, y al otro Ataduras, y apacenté las ovejas. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré, la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi cayado Gracia, y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. ¡Qué tremendo! Qué enfadado estaba en este pasaje Dios, ¿no? Está, en pocos pasajes hay está airado por ver la rebeldía, por ver la codicia de los pastores que no apacientan las ovejas, que no tienen callado, que no tienen misericordia, que explotan a las ovejas sin compasión. Veo a esos tiranos que explotan con impuestos a las ovejas, que gobiernan a sus pueblos y los tienen en la más absoluta miseria, mientras ellos van con sus aviones y con sus sus casoplones o sus orgías y sus despilfarros gigantescos. ¿Y esto qué es? Y esto es parecido, no solamente sucede con políticos que, son blasfemos y ateos en muchos casos, o satánicos, ¿no? Pero que suceda con pastores de la Iglesia de Cristo, que suceda con pastores del pueblo de Israel, o vamos a llamarlos rabinos de Israel. Pues Dios está realmente airado. Y claro, dice que habla de los 2 cayados, el cayado de gracia y el cayado de ataduras, ¿no? ¿Y qué hace? Nos rompe romperle la gracia. Rompe el de la gracia, el de las ataduras se lo deja para que sigan sufriendo ataduras que se producen por su codicia al mundo. El mundo es implacable. No va a tener misericordia el mundo, no la tiene con nadie, ni siquiera con los más mundanos. Pero Satanás tiene compasión con sus prosélitos, con sus esclavos, ninguna. Entonces viene la ira de Dios, porque al romper el cayado de gracia se acabó. La desgracia está asegurada. Y esto está pasando con muchas congregaciones en las que ya Dios ve que toda la congregación se ha corrompido, entera. Los pocos que han reaccionado en contra de esa corrupción de los mercaderes que gobiernan esas macroiglesias, esas gigantescas estructuras ordeñadoras de almas y escandalosas, despilfarradoras de los recursos del alfolí supuestamente de Dios, como viven esos monstruos. Pues Dios cuando ya no quedan almas, que remanente,
pueda frenar de alguna manera a Dios para arrasa con toda la iglesia. Como ese remanente lo saca afuera, claro, y salen escandalizados, y salen porque tienen la revelación de dónde estoy, ¿no? Y entonces a esa iglesia rompe el callado de gracia. Y viene, como yo he visto, pues una iglesia gigantesca, el edificio que costó millones, rajado de arriba abajo, inutilizado, o viene un incendio, o viene un acto terrorista, como uno que predicaba descaradamente sobre la prosperidad, y que al entrar en su local gigantesco vio a los hermanos de Remar dando revistas o pegatinas pidiendo ayuda para los drogadictos, para la obra social, y los mandó a los guardaespaldas que los echaran de allí. Y después fue y predicó: aprovecharon, vosotros no queréis ser como esos miserables pedigüeños, que los llamó gabaonitas, muertos de hambre, ¿no? Vosotros queréis tener los mejores autos y esto y lo otro, y os tenéis que ofrendar. Aprovechó la circunstancia encima para pedir ofrendas y llenar sacos. Bueno, pues cuando salió, ni guardaespaldas ni nada, le metieron 4 tiros a la salida y lo mataron ese mismo día. No es, estamos viéndolo aquí. Y aquí profetizó la muerte de 3 pastores. Yo tuve la experiencia en una ocasión de ver esto de una forma profética para el momento aquel, y me di cuenta de que después andaban este y 3 pastores muertos, no sé si en un mes. Y bueno, yo creo que no sé en qué tiempo dice aquí ¿El qué? La muerte de los pastores, destruí a 3 pastores en un mes, dice. Sí, qué curioso, yo lo vi en un mes. Y bueno, pero esto está sucediendo continuamente, ¿no? Por lo tanto, bueno, seamos valientes si vemos situaciones así, y confrontemos, exhortemos con mansedumbre, pero esas actitudes, porque si escuchan y se arrepienten, podríamos ser instrumentos de Dios de salvar sus vidas y sus almas. En cualquier caso, aquí vemos estos 2 callados, que nunca nos falte el callado de la gracia. Que Dios nos corrija de la manera que quiera, pero que nunca rompa su callado de gracia en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio. Leemos que Ezequiel 34, del 15 al 21. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Yahvé el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Ventaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Yahvé el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que vuestros pies, con lo que vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice Yahvé el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán por rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Vivamos con la fe de que nuestro Señor
el buen pastor nos apacentará. Unas veces, primero con la vara y luego con el cayado. Otras veces, con el cayado solamente. Y esperemos que sea suficiente con el cayado solamente y no tengan que usar la vara con ira por no haber apreciado un amor tan grande, una misericordia tan grande. Y cuidado, ¿cómo estamos ante los ojos de Dios? Como ovejas gordas, que ni paren ni empreñan, porque eso es lo que los pastores han comprobado cuando las ovejas se engordan demasiado, ni paren ni empreñan. Como ovejas estabuladas, completamente, rutinarias y en tibieza. ¿Cómo estamos delante de Dios? A la engordada, a esa Dios le va a dar muy fuerte con la vara si no se pone a régimen, a un régimen de darle circuncisión al egoísmo, a la codicia, a todo lo que sea perjudicial y en contra de la santidad, de la verdad, de la bondad de Dios. Tengamos mucho temor de Dios y sigamos amparados en esa gracia de nuestro buen pastor, para que su cayado siempre esté pastoreándonos. Oremos. Señor, estamos agradecidos por las bondades que has tenido con nosotros y tu cayado precioso y también la vara, Señor, que has usado en otras ocasiones y que usaste para quebrantarnos y mostrarnos nuestra incapacidad sin ti, Señor. Te pedimos que nos des la sabiduría, que nos perdones cuando no hemos usado tu cayado correctamente, cuando hemos sido torpes, iracundos o con poco amor. Señor, yo te ruego que nos ayudes a ser ese cayado que tú quieres que seamos con nuestros hijos, nuestras familias, Señor, o nuestros hermanos. Que podamos usar ese cayado y derrama tu Espíritu Santo precioso. Y no deseches, Señor, sino que tú puedas, Señor, traer de nuevo, Señor, la coja, la perniquebrada, la que está en dificultades. Que tú traigas esa convicción de pecado, de justicia y de juicio y que toque sus corazones. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Estamos contigo. Que el Señor os bendiga.